bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas para el curso de principiantes de Fundación Cábala. Bienvenidos. María Leonor, adelante con la pregunta, por favor. Estoy recién en el primer video y me resulta complicado encontrar mi SOT. Por favor, ¿podría aclararme cómo llego a verlo? Muchas gracias. Ok. El SOD es nuestro potencial, es lo que venimos a revelar y no puede ser un potencial solamente en términos materiales, como por ejemplo voy a tener una maestría o voy a terminar mi carrera o voy a fundar una empresa nueva. Eso también es parte de nuestro SOD. Pero el SOD que nosotros buscamos en esta primera clase es cuál es la parte de mí que está en oscuridad y que puedo iluminar a través del estudio. ¿Cuál es la parte de mí que todavía no veo en términos de expansión de mi claridad mental, de mi estabilidad emocional, de mi construcción espiritual? ¿Cuál es la parte que todavía no veo? ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque cuando tú terminas el curso, vas a ver al final cómo solo en 11 clases te cambia la perspectiva completa de cuál es tu potencial y hacia dónde puedes ir. Entonces va un poco por ahí, pero hay una respuesta única para cada uno de ustedes. Mi SOD no es el mismo que el de María Leonor o el tuyo o el del resto de compañeros. Cada uno tiene que descubrir el suyo, pero un poco va por esta idea de qué partes son las que me han ocasionado dolor en mi vida, sufrimiento a mí y a otras personas, y cómo voy a hacer yo, qué voy a decidir, qué tengo que hacer para iluminarlas, para que se transformen de oscuridad en luz. Ujú. A verli, por favor. Gracias. Yo todavía estoy un poquito, la he repetido creo que ya 3 veces en este inter, la tercera clase, que es la del pan de la vergüenza. O sea, se me hace, bastante denso, o bueno, es un poquito denso considerando los patrones o las creencias que por las que me he regido, pues, toda mi vida. Eh, Creo yo, bueno, yo creo que una de las creencias más fuertes que yo he tenido el de la ley del esfuerzo, ¿no? O sea, la ley de que debo recibir las cosas a través del esfuerzo, pero eso en algún momento de mi vida jugó un poquito en mi contra porque yo sentí que por mucho tiempo limité mucho al universo, limité mucho a Dios de darme más de lo que yo podía meramente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, construir. Entonces, llegó un momento en el que cuando empecé precisamente a trabajar en mi tema interno, o sea, hace unos años que empecé en pandemia a averiguar sobre todo esto, precisamente en terapia, fui como escarbando esa parte y empecé a fluir más en el tema, o sea, en esto de recibir, estar abierta a la abundancia o estar abierta a recibir sin necesidad de un esfuerzo extraordinario. Pero ahora vengo y me encuentro con el pan de la vergüenza y digo, okey, o sea, eh, entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? O sea, ¿hasta qué punto tengo que yo abrirme a recibir sin necesidad de ser una matada como he sido toda la vida? O sea, he de aclarar que en los últimos años, obviamente sigo trabajando, soy muy dedicada, pero, con la mitad o menos de la mitad del esfuerzo que antes hacía, hoy logro materializar o conectar con resultados, pues, de manera más tranquila. Obviamente eso me gusta. Sin embargo, digo, a ver, pero entonces, ¿hasta qué punto, yo estoy esperando a nada más recibir sin hacer yo más? O sea, ¿hasta qué punto cómo logro? La pregunta es esa, ¿cómo logro el equilibrio entre el esfuerzo que me corresponde hacer y, el estar también abierta y no limitar a la vida, no limitar a Dios, no limitar a la divinidad, a darme por simplemente existir, o sea, a darme porque merezco, a darme, pues, porque estoy vibrando en su sintonía, o sea, ahí es donde me encuentro un poco perdida. Entiendo. Primero, decirte que es el concepto del pan de la vergüenza. Es una clase que uno va entendiendo a lo largo de muchas vidas, no de una vida. ¿Ok? O sea, si tú pretendes entender esto en esta vida, posiblemente lo logres o posiblemente no lo logres. ¿Ok? Okey. Porque es un concepto corresponde al pensamiento de la creación, que está más allá de lo humano,
y obviamente nos mueve todos los paradigmas, pero un poco es, tienes que recibir. La palabra Kabbalah quiere decir recibir. O sea, cuando tú traduces la palabra Kabbalah, quiere decir recibir. Entonces, no es que uno se cierra a recibir del universo lo que el universo, la vida, el creador, el eterno, como tú le llames, te quiere dar. Al contrario, para la Cábala el primer principio es recibir. ¿Ok? El problema es que pensamos que tenemos que recibir o escoger lo que recibimos. Y ahí es donde empieza este tema de esto sí quiero y esto no quiero, y esto recibo y esto no recibo. Y la Kabbalah lo que te dice es recibe todo, porque todo es para tu bien en el mediano y en el largo plazo. Recibe todo. Y eso es la incomodidad, es a veces la dificultad, es a veces el esfuerzo. ¿Ok? Recibe lo que la vida te pone. ¿Por qué? Porque cuando uno, y no quiere decir caer en la sobreexigencia ni en pensar que solamente el esfuerzo es del vehículo para manifestar o materializar. No estoy diciendo eso. Por eso te digo, hay que recibir todo. Todo lo que la vida te ofrece, uno lo recibe. No rechazas la incomodidad, no peleas contra las situaciones difíciles, recibes, integras, y el momento en que tú te abres a recibir y a integrar la situación difícil es el momento en que tú te estás abriendo a recibir eso sin pan de la vergüenza. El problema ocurre cuando yo me pongo a pelear con eso, la vida lo pone de todas maneras, yo me siento resentida, siento que esto que se me ha dado no es algo justo, no es algo que yo merezco, y entonces empieza esta carrera de la persecución por lo que me corresponde, por lo que yo creo que merezco, por lo que yo pienso que debe ser mi vida. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Entonces, para la Cábala, nosotros venimos a materializar, si cabe la palabra, a recibir una cantidad de luz determinada, no como destino, sino como capacidad receptiva de un recipiente. Es decir, esta taza tiene 200 mililitros, ¿ok? Por poner un ejemplo. Esa es la capacidad de la taza. Esto es un termo, tiene mucho más, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo nacer con esta capacidad y expandirme hasta acá. ¿De qué depende? Depende del esfuerzo espiritual, no físico, que yo hago para revelar la luz, lo que expliqué al principio. ¿Qué es revelar la luz? No soy víctima, soy responsable de mi vida. No soy culpable, soy responsable de mi vida. Tengo los dones, los talentos que necesito exactamente en este momento para recibir y sostener, porque una cosa es recibir que dure 2 años, 3 años y desaparezca, sea esto amor, dinero, prosperidad, cualquier cosa, para recibir, sostener y expandir eso que he recibido. Toda riqueza, toda bendición para la Cábala tiene que ser sostenible y escalable para que sea considerada realmente abundancia. Si no, no es abundancia. Si no, es algo efímero que tienes y se va. Son chispazos de luz, son paquetes de energía que sí puedes precipitar porque la imaginación, la voluntad, la intención del ser humano lo que hacen es agarrar tu vasija y activar una fuerza magnética que precipita las bendiciones. Ahora, ¿cuánto tiempo lo puedes sostener? ¿Cuánto lo puedes expandir y escalar? Esa es la verdadera abundancia para la Cábala. Dejar de ser esto para convertirte en esto y ojalá en un contenedor más grande. Entonces, el esfuerzo es interno. El esfuerzo no es perseguir nada. El esfuerzo no es sobreexigirme en una agenda imposible de cumplir donde se vuelve una picadora de carne y yo pierdo mi salud, mi familia, mi paz interior. El esfuerzo de interior quiere decir, yo tengo la capacidad de observar cómo funciona el universo y redirigir ese conocimiento hacia mí y decir, ok, no estoy recibiendo amor, el bloqueo es este. No estoy recibiendo dinero, el bloqueo está aquí, dentro de mí. ¿Dónde está el bloqueo? Y empiezo a moverlo gradualmente, a desintegrarlo gradualmente. Y aquí la palabra clave es gradualmente. Y no va a ocurrir de la noche a la mañana. A ese esfuerzo hace referencia la Cábala. ¿Ok? Ahora, si lo llevamos al mundo más físico, más terrenal, más básico, cuando un homeless, cuando un pordiosero pide
pan en la calle o pide una moneda, lo que siente es vergüenza. La gente no está orgullosa de eso. ¿Ok? Entonces, cuando lo llevamos a todos los niveles en la cábala. Pero en este nivel de estudio no estamos hablando de los pordioseros. En lo personal siempre hay que ayudarles, ¿ok? Pero esa persona siente vergüenza. También hablamos de que la vida nos va a dar a nosotros, ¿sí? En la proporción en la que nosotros deseamos eso, porque eso activa la fuerza magnética de atracción de la vasija, del recipiente, y en la medida en la que yo estoy dispuesta a comprometerme a sostener esa luz. Porque cuando yo recibo una luz de abundancia aquí, ¿ok? Y esta vasija no es lo suficientemente sólida y se rompe, esa luz que yo recibí va a alimentar los mundos del caos, de mi vida y del mundo en general. Por eso es importante ser fuertes energéticamente hablando, ¿sí? Por eso es importante el esfuerzo, porque nos hace músculos espirituales que nos permiten sostener y escalar y multiplicar la fuerza divina en el mundo, porque nada de lo que recibo es para mí, es para recibir, sostener, escalar y multiplicar. Eso es lo primero que se lee en cualquiera de los textos sagrados. Ustedes están aquí para multiplicar. ¿Qué es multiplicar? Tener tanta fuerza y tanta energía de amor, de bondad, de conocimiento, de recursos, que soy capaz de multiplicarlo hacia otros. ¿Ok? Hacia otros que, para que no sepan de la vergüenza, tienen deseo de recibir eso. Cuando yo voy a darle a otro pan de la vergüenza, la pregunta es, ¿esta persona tiene el deseo de recibir eso que le quiero dar? Sea conocimiento, sea cariño, sea amor, sea dinero, sea un regalo. ¿Es el momento de que lo reciba? ¿Está preparado para recibir, sostener, escalar y multiplicar o le voy a hacer un daño dándole? Estoy invirtiendo el ejercicio del pan de la vergüenza. ¿Se entiende? Sí, y ahí hablando de invertirlo, por ejemplo, en esa clase hablas de analizar cómo yo he recibido pan de la vergüenza o cómo también yo he dado pan de la vergüenza. Ujú. Y hablando, por ejemplo, de relaciones de pareja, me quedó bastante claro porque las parejas que tengo o que he tenido terminan ausentándose. Y es precisamente porque tal vez en mi falta de merecimiento doy demasiado, o sea, tiendo a darme toda o a dar todo lo que tengo para dar y la persona pues ni estaba pidiendo eso, ni estaba lista para recibir eso y precisamente por vergüenza inconscientemente terminan no solo yéndose, sino destrozándome el corazón, o sea, haciéndome muy infieles, siendo, o sea, destruyendo la relación de tal manera que ni siquiera se puede sostener una amistad después de eso. Y de una manera muy, a lo mejor hasta dolorosa para ellos, terminan lastimándome mucho cuando no tenían como aparentemente razones para hacerlo, cuando ellos y yo y todas las personas alrededor pueden decir, oye, pero ¿cómo te atreviste a hacerle esto a Derly si a Derly fue esto para ti, hizo esto para ti, bla, 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 ¿no? O sea, como si yo fuera la blanca paloma, el ángel elevado que hizo todo bien y la otra persona solo fue oscura y me lastimó. Una parte de mí no entendía cuál, o sea, por qué pasaba eso, porque una parte de mí tampoco se sentía como demasiado buena persona al dar. Yo creo que daba desde la intención de retener, desde la intención de manipular, desde la intención de, oye, Controlar. veme, oye, valídame, oye, ámame, ¿no? El Ujú. punto es que yo así doy pan de la vergüenza, pero otra vez estoy en la encrucijada de, o sea, ahorita estoy nuevamente en una relación cuidando mucho, o sea, cuidando mucho observarme para ver cómo me comporto yo dentro de ella y no sé comportarme de otra manera. O sea, mi Estás tendencia es, aprendiendo. Estás ajá, aprendiendo. sí, Es que yo veo que tú tienes un discurso contradictorio dentro de ti, porque por un lado hablas de recibir del universo y por otro lado no tienes la confianza y la certeza de que eres digna de recibir amor y entonces quieres ganarte ese amor. Entonces empiezas a dar y a dar y a dar y a dar y a dar con el propósito de que mira, wow, la mujer que soy. Y la verdad es que tienes que entender dos cosas. No todo el mundo recibe amor de la manera en la que tú entiendes que uno recibe amor. ¿Sí? Primero hay que ujú, identificar cuál es la forma en la que el otro recibe amor. Y lo ok, segundo, que en las relaciones de pareja que son heterosexuales, porque entiendo que eres heterosexual, ¿correcto?
Sí. Relaciones de pareja que son heterosexuales, el árbol de la vida tiene una columna que es masculina y una que es femenina, y los varones vienen de la columna masculina, obviamente, tienen más carga masculina, columna derecha, y la energía es dar, es el impulso de la acción de dar. Físicamente, en una relación sexual pasa lo mismo, la mujer recibe, el hombre entrega energía, ¿ok? Cuando el hombre no siente que puede estar en su naturaleza espiritual, sin ser una persona espiritual, un varón espiritual o siendo un varón espiritual, cuando psíquicamente, inconscientemente a nivel de alma, siente que él no puede expresar su energía masculina de dar y compartir, se va a donde lo pueda expresar y no sabe ni por qué y no entiende por qué y puede amarte y adorarte, pero si el alma siente que no hay un espacio de expresión de esa fuerza dadora, se va a ir. Entonces, algunos ejercicios importantes: observa cuál es la forma en la que esa persona recibe amor, observa e identifica claramente cuáles son las formas en las que tú recibes amor, déjate ayudar, deja que solucione. Permite que actúe en tu vida como una fuerza dadora de lo que quiera que sea, de ayuda, de sustento emocional, de presencia, de cariño. Permítete recibir realmente, porque tienes, de lo que yo veo, de te escucho, tienes contradicción dentro de ti. Y donde hay contradicción y no hay claridad, no hay terreno fértil para la construcción de una relación de pareja sostenible, escalable y multiplicable. Sí, o sea, es precisamente bastante extraña esa parte de mí, porque si te hablo precisamente de manifestar logros profesionales, de manifestar abundancia, me siento totalmente merecedora y me siento capaz de hacerlo y me muevo como pez en el agua en todas mis actividades para hacerlo. Pero cuando ya me metes al plano de relaciones, o sea, meto El freno de discurso. mano y Estamos en un momento histórico culturalmente donde se nos dijo mucho a las mujeres que la independencia económica y la independencia laboral, y es cierto, en gran medida nos hacen fuertes y nos dan libertad y capacidad de controlar nuestra vida, la dirección que damos a nuestra vida, ¿ok? Pero en el momento en que tú no tienes el discernimiento o el conocimiento espiritual que te permita saber hasta dónde ser fuerte, independiente, libre económicamente, tiene que ver con otros niveles de conexión con el varón, entonces ocurre esto, se empieza a mezclar todo y tú no sabes cómo recibir, no sabes en qué lugar está él, los hombres no saben cómo dar, entonces se genera todo un cortocircuito espiritual. Lee mi libro Soluciones Cabalistas a Problemas del Amor. Es el tercer libro y es solamente habla sobre pareja. Voy a dar la palabra a otras personas porque ya estamos cortos de tiempo, ¿ok? gracias. Nada más, ¿dónde consigo el libro? En Amazon. Amazon. Voy a mandar el enlace si quieres. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ti, Aderly. Karina, bienvenida. Silvia, ¿tienen alguna pregunta sobre las clases? Con permiso, yo dejé, buenas, ¿qué tal? Está. Dejé una pregunta a María Leonor, pensé que me iba a dar timidez decirla, pero ya que estamos y somos poquitas y se me va la timidez, puedo comentarla. Recién empecé con la primera clase y estoy con el tema del pardés, se me dificulta mucho Ujú. pensar tal vez no en la parte del par, o sea, ni en la parte, digamos, superficial, ni en la que tiene que ver con cómo los demás me ven, pero particularmente en el tema del son. Sí, Cómo, lo respondí al inicio de esta sesión, ah, pero lo voy a repetir. perdón, Si tú estás perdón. aquí y lo repites es porque es importante volverlo a repetir. No te preocupes. El SOD es nuestro potencial y no es solamente lo material, no es solamente si voy a fundar una nueva empresa, si voy a tener una pareja, si voy a hacer una maestría, un doctorado, no hace referencia exclusivamente a eso. También es eso, pero no exclusivamente eso. Hace más bien referencia a cómo yo voy a restaurar dentro de mí aquellos dolores que me atan, aquellas situaciones con las cuales me he puesto en un lugar de carencia, de falta de amor propio, de dolor, de rencor, de culpa. ¿En qué lugar me encuentro y cómo voy a salir de ahí para utilizar esa herida, esa misma herida,
la voy a convertir en luz. Ese es el potencial que existe en cada uno de los seres humanos. Voy a poner un ejemplo de mi historia personal para que se entienda. ¿Ok? Una de las heridas que yo tengo es el rechazo, entre muchas otras, ¿ok? El rechazo, porque siempre fui una persona rara, ¿ok? Siempre las cosas que me gustaban no eran las cosas que les gustaban a los demás. Eh, Hasta el día de hoy no me gusta salir mucho y tengo no me gusta estar con mucha gente, no me gustan mucho los espacios públicos, aunque la gente piensa lo contrario, ¿ok? No. Entonces eso a mí me ocasionó mucho dolor de niña, de adolescente, en mi primera juventud. Tengo muy pocos amigos, ¿ok? Porque siempre se me hizo a un lado por ser diferente, por pensar diferente, por expresar mis ideas, etcétera, ¿ok? Siempre fui un poco disruptiva, digámoslo así. El simple hecho de que yo no sea judía y enseñe Kabbalah te da a ti la medida del nivel de disrupción, ¿ok? Entonces, ese rechazo fue lo que a mí me permitió saberme rechazada tantas veces, me dio a mí la energía y el poder pararme sin ser judía y explicar sobre algo que, entre comillas, está reservado para una tradición y una herencia en particular, ¿ok? Si yo no tuviera esa herida del rechazo tan interiorizada y la tuviera tan clara, no resistiría este lugar que he tomado, porque aunque parezca mentira, a mí me dan mucho palo por hacer esto. Me golpean mucho, en todas partes. Me han demandado, me han hecho de todo. Y sin embargo, como estoy tan acostumbrada a esa herida del rechazo, de la humillación, del que me vean raro, es por ahí por donde yo hago mi trabajo espiritual y me siento alegre y me siento agradecida de todos los dolores que recibí por ese rechazo en mi niñez, en mi juventud y recientemente, porque eso es lo que me ha permitido a mí hacer lo que hago ahora. Si yo no hubiera estado tan acostumbrada a que me rechacen, no podría hacerlo. ¿Se ve el potencial? Cómo se manifiesta desde la oscuridad hacia la luz? Ujú. Sí, Otro ejemplo muchas para que se gracias. entienda. Otro ejemplo para que se entienda bien para quienes nos escuchan o están lidiando con esto del sol. ¿Ok? Yo vengo de un hogar muy disfuncional y yo me divorcié 2 veces y este es mi tercer matrimonio. Afortunadamente en este tercer matrimonio ya estoy 24 años, ¿ok? Pero mucha gente dice, la culpa de la relación, de mis divorcios y todo es porque yo no sé relacionarme en pareja, porque el ejemplo que yo vi en mi casa fue malo. Y mi padre y mi madre tienen la responsabilidad de que yo tenga una vida carente, de pobreza, etcétera. Yo escribí un libro sobre pareja, se llama Soluciones Cabalistas a Problemas del Amor, que explica precisamente cómo de un hogar donde no porque no había amor, sino porque no habían herramientas, no había conocimiento, no había todo lo que disponemos ahora, no había esa sabiduría interior, ¿ok? Amor había porque mis padres siguen juntos hasta ahora y se adoran, ¿ok? Por eso, todas las experiencias de agresividad, de violencia, de todo lo que yo viví de niña, hacen que tú seas un ser muy resiliente, hacen que tú seas una persona que no tiene miedo a enfrentar el dolor, que no tiene miedo a enfrentar ningún tipo de circunstancia porque estás tan acostumbrado, tienes la piel tan gruesa, ¿ok? De tantas cosas, que llega una relación de pareja que no te hace feliz y tú tienes la capacidad de decir, no una vez, sino 2 veces, esto es lo que yo no quiero, porque esto es lo que yo viví y yo voy a construir una vida mejor porque tengo el derecho de ser feliz y tengo el derecho y el deber de hacerlo mejor, ¿sí? Entonces no te quedas atrapado en tu historia personal. No te quedas enredado en el dolor, en la miseria, en la pobreza, en la tristeza, en la angustia, sino que la utilizas como una malla de esas como los trapecistas que utilizan, que se caen y rebotan y se vuelven a agarrar y se dan trampolines. Aprendes a utilizar así tu historia de vida. Ujú. Y es maravilloso porque ahí es cuando uno ve y siente realmente la presencia del Creador en cada momento y en cada espacio. Y eso es un antes y un después, no hay palabras para describir eso.
Ujú. El lenguaje humano no ha desarrollado las palabras para describir esa experiencia. De ver al creador en todo lo que ocurre es algo increíble. Quería mencionarles algo adicional. Silvia, no sé si tienes alguna pregunta. Si no, Andrés, voy a mencionar algo adicional. Bien. Es importante para ustedes, como estudiantes nuevos. Creo que hay una clase de eso en las 11 clases, pero ¿por qué les digo esto? Porque desde el principio es importante tomar en cuenta esto. Para la Cábala, lo único que los seres humanos tenemos es el tiempo, no tenemos nada más. ¿Ok? Y en uno de mis podcasts, el entrevistado decía algo muy sabio. Decía, siempre somos ignorantes en el presente, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, en el presente siempre somos ignorantes. ¿Qué nos puede ayudar ante esa ignorancia del presente? De no saber qué es lo que nos va a pasar, porque además es un regalo no saber qué nos va a pasar, porque si yo me quedo enganchado al pasado, ya doy por hecho que lo que voy a vivir hoy va a ser igual. Entonces, si soy ignorante en el presente, estoy libre. ¿Ok? Soy una vasija receptiva, abierta completamente, desde la ignorancia que puede ser riesgosa, ¿no? El tiempo, el alinearse al tiempo. Hay en la Cábala un calendario hebreo que utilizamos que nos dice tal día, en tal fecha, en tal momento, va a entrar una energía que va a propiciar tu crecimiento y el de toda la humanidad en esta dirección. Eso es la conexión de luna nueva. Es lo que acabamos de hacer este día domingo, ¿ok? La conexión del mes de Virgo. Y cada mes y cada semana tiene un pedacito de sabiduría que te dice a ti, aquí están las oportunidades y aquí están los desafíos. Y tienes una hoja de ruta y tienes un mapa. Entonces ya esa ignorancia en el presente viene con un mapa, porque así es la bondad del Creador, así es el amor del Creador. Que nos dice, ok, mientras tú vengas de ese corazón inocente, puro, simple, limpio, como un niño, toma el mapa. No te vas a caer, yo te voy a ayudar y te voy a rescatar cuando haya que hacerlo. Entonces, muy importante. Trabajar con el tiempo, con la energía del tiempo para nuestro crecimiento. Esto facilita todo, nuestra expansión espiritual, nuestro sostén espiritual, facilita la realización del SOD, facilita la realización del Tikkun, facilita el poder contener luces importantes como la prosperidad, el amor, la salud. Otra cosa es ir en contra del universo, es como pararse a luchar contra el mar. Entonces, aprovechen desde el día uno. Yo sé que es aburridor, yo sé que es incomprensible, yo lo sé porque yo también fui principiante hace 20 años. ¿Ok? Yo lo entiendo y es abrumador porque hay un montón de fechas que uno dice, ok, ya no quiero saber, no me digan, no me cuenten, yo voy como esté. A mí me pasaba eso. ¿Ok? Pero una vez al mes, por lo menos, tener el mapa del mes, sí se lo recomiendo, es bien importante. ¿Ok? Vamos a ver, aquí hay una pregunta. A ver, dice, voy en la clase 6 y hasta ahora me parece todo demasiado interesante. Qué bueno, Andrés, me alegro mucho. La verdad es que el propósito de las clases no es que las entiendan, es que conecten con la información, porque ya ves que no son muy comprensibles al inicio, pero cuando tú conectas con la información, que es conectar, hacer la tuya, tomar una de las cosas que se enseña en una clase y empezar a vivirla, a trabajarla, a experimentarla, por lo menos a cuestionarte con esa idea, como ya lo está haciendo Aderly, que ya toma una idea y cuestiona cómo está viviendo, por lo menos a cuestionarte, y así vas a ir conectando con esa energía de la cábala que no hay nada similar en el universo hasta hoy que yo conozca. Silvia dice, Patti, no sé cómo soltar a mis hijos, ni siquiera los dejo caminar a la escuela. Tienen 15 años y a mí me dejaron sola toda mi niñez. Pienso que por ahí va y les doy pan de la vergüenza muchas veces. ¿Qué puedo hacer? Vivo en Estados Unidos, me da miedo que les pase algo. Ok. Cuando nosotros tenemos este tipo de apegos por las situaciones de las que nosotros mismos vivimos de niños, nuestra respuesta humana natural es repetir el patrón, es decir, el abandono, el rechazo, el descuido, lo que quiera que haya sido, o irnos al extremo, que es la sobreprotección. Estadísticamente, de acuerdo a la psicología, está comprobado que el abandono y la sobreprotección hacen el mismo daño. ¿Por qué?
porque lo quieras o no, Silvia, va a llegar un minuto donde tú te eleves de este plano terrenal y ellos sientan como abandono. Y no van a tener herramientas porque como les sobreprotegiste, no permitiste que desarrollen herramientas para vivir sin ti y eso sí es catastrófico. ¿Ok? Yo entiendo eso perfectamente. Lo he vivido, tengo un libro de educación para hijos también que te lo recomiendo, 7 principios cabalistas para educar a nuestros hijos. Pero en términos generales, recuerda que el mayor regalo que un padre le puede hacer a un hijo es darle la libertad, es dejarle en libertad, con miedo, con temor. Estados Unidos, yo paso mucho tiempo aquí, sé cómo es, ¿ok? Pero te quiero decir que no es mejor que los países donde vivimos nosotros. No es mejor, ni peor. O sea, es por ahí, van por ahí. En Latinoamérica también pasan cosas horribles y sin embargo, lo peor que podemos hacer es partir sin haberles dado herramientas que ellos tienen que desarrollar a través de sus experiencias. Y es duro, yo lo sé, es duro, pero es lo que tenemos que hacer. Bien, esto fue la clase de sesión de preguntas y respuestas. La próxima semana, un segundo, ¿cuáles eran las fechas, María Leonor, por favor, para anunciar? 19 y 16 de septiembre. El 9 y el 16 de septiembre no vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas conmigo. Estoy viendo si alguien me puede reemplazar. Anoten, por favor, para que sepan. 22 de septiembre es el año nuevo en la Cábala, Rosh Hashanah, muy recomendado saber de qué se trata. Nosotros vamos a tener una clase grabada y una guía para quienes no están en Ecuador que puedan hacerlo. María Leonor ya tiene la información y se pueden ir registrando con ella si es que quieren y enviaremos la información 48 horas antes, ¿ok? Es decir, el 20 de septiembre, no antes, pero para que ustedes vayan ya alineándose con el tiempo, ¿ok? Eh, Vamos a tratar de conseguir a alguien que me reemplace y si no, pues tendremos que vernos recién el 30 de septiembre porque en el año nuevo nosotros no hacemos nada que no sea este viaje hacia nuestro interior, a conectar con nosotros, a estar en silencio con nosotros y con lo que queremos vivir y experimentar. ¿Ok? Les avisaremos oportunamente, pero por ahora están así las cosas. Gracias a todos, nos vemos próximamente. Un besito.